misericordia es para siempre. Es para siempre, amén. Digan conmigo, principio o precepto. Fuerte, diga principio o precepto. Escuche bien, hay una situación muy deplorable en la iglesia de Cristo Jesús. Porque usted puede conocer dentro de la iglesia muchas denominaciones. Dígame una denominación. Una denominación. Adventistas del séptimo día. ¿Qué hace un adventista del séptimo día? Sí, quieren imitar a los judíos. Celebran el Shabbat, celebran el sábado y quieren imitar a los judíos. ¿Sí estamos? Cuando la Biblia dice no judaizar. Digan conmigo, no judaizar. Y no judaizar es no hacer las cosas como lo hacen los judíos. Escuche esto. Conocemos a los otros que son los que bautistas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No los Carrillo bautistas, sino los bautistas nada más. ¿Sí? Los bautistas, ¿qué hacen un bautista? ¿Cuál es el enfoque doctrinal de un bautista? El bautismo. De hecho, la mayoría de los bautistas son unitarios, ¿sí? Para ellos solamente Jesús y no hay otra cosa. Si ven al Padre, pero no le dan auge al Espíritu Santo y ven al Padre como algo muy lejano y para ellos es Jesús y se olvidan del Padre eterno. ¿Sí? Conocemos a los otros que somos los metodistas, ¿verdad que sí? Los metodistas, los presbiterianos, ¿verdad? Que creen, obviamente los presbiterianos, al igual que los metodistas, creen en una junta de ancianos y que los ancianos gobiernan la iglesia y no el pastor. El pastor no gobierna sino los ancianos, el cuerpo de ancianos, y no le dan autoridad al pastor, como lo dice Efesios capítulo 4 versículo 11. Conocemos un montón de denominaciones y de ahí se han ramificado muchas más y muchas corrientes, ¿verdad?, que están fuera del orden divino. La mayoría de las denominaciones lo que defienden es su doctrina de fe. Digan conmigo, doctrina de fe. Fuerte, diga doctrina de fe. Es lo que defienden ellos, es su doctrina. Pero escuche bien, la Biblia nos enseña de muchas formas, y eso se lo voy a enseñar la siguiente vez. La Biblia nos enseña acerca de los principios que Dios estableció para bendecir a su pueblo. Dios estableció principios. Fuerte, diga conmigo principios. Que antiguamente se llamaban preceptos o se llaman preceptos, no antiguamente sino se llaman preceptos. Y escuche esto, y es bien importante que nosotros entendamos lo que es un precepto y lo que es un principio y obviamente y una doctrina. Esta parte es bien importante. La mayoría de nosotros, y ustedes pueden ver, de ahí se derivan los luteranos, ¿verdad? Se derivan los luteranos que siguen todas las enseñanzas de Martín Lutero, o los calvinistas que siguen las enseñanzas de Calvino y de las 5 solas que están habladas obviamente en latín y que nunca la Biblia se habló en latín. El latín es un idioma católico romano. ¿Es un idioma que, mi amado? Entonces, ¿qué hace un católico romano, verdad? Bebo te absolvo en el nombre del Padre, del Filio y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos empiezan a hablar en latín. Hablan en latín, sus misas las dan en latín. Usted puede ir a Roma y las misas se dan en latín, ¿verdad? Pero el latín es una mezcla tan fuerte de religión, escuche bien, y la Biblia habla del Apocalipsis como la gran ramera, la Biblia habla de Roma como la gran ramera, como la prostituta del Apocalipsis. Pero si usted ve, escuche bien, muchas de las denominaciones defienden su doctrina de fe. Su doctrina de fe. Y algunos que se creen defensores de la sana doctrina. ¿Cuántos escuchan eso? Hoy esos sí son de la sana doctrina, ¿sí o no? Sí, somos defensores de la sana doctrina. Ocupan como referente, ocupan como un ¿cómo se llama? Como un eslogan, una espada, y ocupan como una figura una espada, hablando de que obviamente están defendiendo la fe. ¿Están defendiendo qué? Pero ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Si realmente quien tradujo la Biblia era un católico romano. Y eso se los voy a enseñar. Precepto, vayamos a Efesios capítulo 4 en el verso 14. Efesios 4, 14. Vamos a entender el día de hoy qué diferencia hay entre precepto y doctrina. Precepto y doctrina, para aquellos que dan la doctrina de esto, la doctrina del otro, sí, y que todavía hacen la primera comunión y van a la doctrina, ¿verdad? ¿Qué escritura les dije, mis amados? Efesios 4:14. Muy bien, vaya rápidamente. Efesios 4:14 está después de Efesios 4:13, para que lo encuentre rápido.
Muy bien. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, con todo viento de ¿qué? De doctrina, por estratagema, vea lo que dice, de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas, ¿qué dice la Biblia? ¿Las artimañas de qué? Ok, escuche esto, por favor, ponga mucha atención. Dígame, búsqueme una sola escritura donde venga la palabra Trinidad. ¿Hay o no hay? Entonces, ¿por qué los cristianos decimos Trinidad? Y la cantamos. Le cantamos a la Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Sabe usted que la palabra Trinidad habla de tres personas diferentes? Y saben que el principio dice que solamente hay un Dios. Digan conmigo, un Dios. Eso dice el precepto, que solamente hay un Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el catolicismo romano le gusta tener muchos dioses. ¿Cómo se contaminó el catolicismo romano de muchos dioses? Mucha atención. La Biblia nos enseña que Roma fue conquistadora y trató de que su imperio durara 1000 años. ¿Cuántos años, mi amado? En esos 1000 años ellos llegaban y conquistaban un pueblo y adoptaban los dioses de ese pueblo. Llegaban a otro pueblo y adoptaban los dioses de ese otro pueblo. Llegaban a otro pueblo y adoptaban los dioses de otro pueblo. Dígame si es ilógico o no. 12 de diciembre, gente que lleva montada en la espalda, ¿verdad? Un ídolo, que el ídolo es algo que la gente inventó, que Roma inventó. Y que obviamente Roma, cuando vino la conquista, en el cerro del Tepeyac, aquí en la Ciudad de México, había una diosa a la cual adoraban. Ellos quitaron esa diosa y la diosa que ellos tenían, que era blanca, la pusieron morena para que esa diosa la pudieran adorar los indígenas. De un hombre que nunca existió, llamado como Juan Diego, en una aparición que nunca sucedió. Escuche esto, y la gente viene y le adora y llaman ellos que esa es su doctrina de fe. De hecho, la Iglesia Católica tiene una doctrina de fe. Ellos dicen, tienen los sacramentos, ¿sí o no? Los sacramentos, tienen la doctrina del bautismo, tienen diferentes doctrinas. Escuche esto, la palabra doctrina, la Biblia nos enseña que Roma quiso durante 1 milenio durar su imperio y el Señor no se los permitió. Porque obviamente habría sucedido algo espiritual muy fuerte. Porque dice la Biblia que el Mesías vendrá y reinará por ¿cuánto? 1000 años. Un milenio, obviamente, hay una representación y hablaremos del milenio después, porque es algo muy hermoso. Pero escuche esto. La Biblia nos enseña cómo cada uno, la historia nos enseña cómo cada uno defiende su doctrina de fe. Si tú vas con un padre de sufrir, el padre de sufrir te va a decir que para él es bien importante todos los elementos, el agüita y esto, porque eso va a desatar algo poderoso. Escuche bien, poniendo el énfasis al fetichismo, cuando dice la Biblia en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo yo puedo entender qué diferencia hay entre doctrina? ¿Está mal que yo diga doctrina? Sí, pero mi Biblia, Reina Valera, dice doctrina. Bueno, dice doctrina porque Martín Lutero lo tradujo como cadena de enseñanzas. Cadena de enseñanzas. Eso significa doctrina. Vayamos a esto. Dice la Biblia, dice, para que ya no seamos llevados, es como niños fluctuantes, llevados por doquiera con todo viento de doctrina, de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña de ¿qué? Del error. Entonces a los cristianos nos hacen creer que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no entienden lo que es la parte del precepto de que Dios es uno y de que el Espíritu Santo, y eso se los voy a enseñar bien, sale del Padre y vuelve al Padre, de que el Hijo sale del Padre y vuelve al Padre. El verbo de Dios, el dabar de Dios se va al Padre, habita en los hombres, habita en los corazones y regresa al Padre. Y que Jesús, cuando caminó con la tierra, no fue Dios, sino fue un hombre.
Porque dice Corintios 15:45 que un hombre fue, escuche bien, alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. La Biblia nos enseña, un espíritu no puede derramar sangre. Y aunque no negamos la divinidad de Jesús, escuche bien, muchos de los que estamos aquí pensamos que Jesús es un Dios que habitó en la tierra y que por eso lo pudo hacer. No, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y como hombre venció a Satanás. Y lo que sucedió en Génesis capítulo 3, en Mateo capítulo 4, Jesús venció al diablo. Pero nosotros pensamos en algo: cuando el Hijo regresa al Padre, el Hijo, que es la misma esencia del Padre, no estimando lo que él era, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Se hizo ¿qué? Hombre. Digan conmigo, hombre. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Cuando Jesús es entronado, toma forma de conforme a Dios. Se los voy a enseñar esto. Es bien tremendo. La palabra doctrina es una palabra muy usada en el medio cristiano. Y la mayoría de los que predican la palabra la ocupan para expresar el fundamento de fe por el cual ellos predican. Es necesario entender claramente el significado de la palabra doctrina. Escucha bien, y definir claramente esta palabra de la manera correcta y lo que es el fundamento. Primero vamos a definir doctrina. La palabra doctrina viene del latín. ¿De qué viene? ¿Del qué? Latín. O sea, no viene en la Biblia. La Biblia fue escrita en dos idiomas: griego y hebreo. Y el hebreo en su jerga, en su idioma pastoril, es el arameo. Griego, hebreo y arameo. El griego en el Nuevo Testamento, el hebreo en el Antiguo Testamento, mezclado con el idioma pastoril, que es el arameo. Doctrina viene del griego doctrina, que significa conjunto de enseñanzas basadas en un sistema de creencias. ¿Basadas en qué, mi amado? Es decir, que cualquier grupo puede tomar sus enseñanzas y basarse en ellas, sus creencias, no importando la fuente o el origen de esas enseñanzas. Ellos pueden formar su propia doctrina. De hecho, la Biblia habla de doctrina ¿de qué? De demonios. Los demonios tienen su doctrina, su cadena de enseñanzas. Tú puedes formar una cadena de enseñanzas y puedes levantarte tú a formar una religión nueva y tener tu propia cadena de enseñanzas y tu propia doctrina. Y allí es donde podemos entender nosotros que hay algo importante de escudriñar aquí. El fin de toda doctrina es llegar a la meta deseada para transmitir y formar a los futuros oyentes en la doctrina que profesan. Si tú vas a entrar, escuchen bien, al mesianismo, ellos tienen su propia doctrina. Y curiosamente el mesiánico fundamenta su doctrina, su creencia, la fundamenta en el Talmud. Y el Talmud es una cadena de enseñanzas judías que no están dentro de la Torah. Los judíos actuales le dan más completo al Talmud que a la Torah. A la Torah la han hecho a un lado. Yo le recomiendo que usted vea una película que se llama Marchando a Sion. Chútese toda la película Marchando a Sion. Y usted va a ver algo maravilloso en esa película. El panorama se le va a abrir a usted. El fin de toda doctrina es llegar a la meta deseada para transmitir y formar a los futuros oyentes en la doctrina que profesa. Si usted va a parar de sufrir, ¿qué es lo primero que le van a pedir después de dinero? ¿Qué es lo que le van a pedir? Usted tiene que comprar esto, tiene que comprar otro, tiene que comprar el otro y tiene que hacerse de esto. Y ahora el manto santo, ahora la sal santa, ahora la harina santa, ahora esto santo y ahora el fuego del santo. Sí, y todo es así. Porque es su base de doctrina. Su doctrina está basada en el comercio. ¿Sí o no? Y a la gente parece que le gusta eso, porque a la gente le es más fácil creer en algo que ve que en aquello que no ve. Y entonces limita la fe. Nosotros, aunque no hemos visto a Dios, le creemos que Él es, creemos que Él está, porque aunque no le vemos, lo sentimos, lo palpamos, sentimos su amor y su fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que Él está ahí, es presente. Cada grupo religioso tiene su propia forma de doctrina, su cadena de enseñanzas.
Los mormones creen lo que dijo José Smith. Los testigos de Jehová, escuchen bien, en una traducción de enseñanzas de Russell, y los árabes en el Corán y en el profeta Mahoma. De hecho, el dicho que tienen los árabes es: escuche bien, sea Mahoma ¿qué? ¿Cómo dice el dicho de los árabes? ¿Alguien lo sabe? Sea Alá nuestro Dios y Mahoma su ¿qué? Su profeta. Aunque muchos de nosotros profesamos la Biblia como fundamento de nuestra fe, de nuestra enseñanza, cualquier persona toma la Biblia y, escuchen bien, utilizan la artimaña del error para poder crear nuevas doctrinas. ¿Y por qué utilizan? Porque obviamente damos gracias a Dios que tenemos una Biblia en las manos y se la debemos a Lutero, pero la Biblia que Lutero entregó, la Biblia que Lutero, y celebran, los 500 años del protestantismo. Usted no es protestante, porque usted no protestó en contra de la Iglesia Católica Romana. Usted es un hijo de Dios. Esa es su identidad. No me escuchó. Usted es un hijo de Dios y esa es su identidad. Usted es una hija de Dios y esa es su identidad. La Biblia dice, Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos ¿qué? ¿Ser hechos qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. No dijo, les dio el poder y la potestad de ser hechos ¿qué? Protestantes, ¿verdad que no? Ni cristianos, ¿verdad que no? Sino que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué somos hijos? Porque hubo una identidad que Él nos dio a ser hijos, y Él es nuestro Abba, Él es nuestro Padre eterno. Aunque muchos de nosotros profesamos la Biblia como el fundamento de nuestra enseñanza, cualquier persona que toma la palabra de Dios puede tener su propia enseñanza. Y hay revelaciones que algunos le dan revelaciones increíbles a la Biblia. Revelaciones que no tienen fundamento. Digan conmigo, toda revelación debe tener un fundamento. Si la revelación no tiene fundamento, no es revelación. Si la revelación no tiene un fundamento, no es revelación. No es revelación. Y la Biblia tiene un fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque Lutero cambió la Biblia y cambió todo el sentido de la Biblia, la más apegada obviamente Reina Valera 60, 1909, revisión católico romano, Cipriano de Valera, católico romana, 1960 y 1909. Escuche bien, una de las más apegadas, la Biblia Peshitta, ¿verdad? Más apegada, aunque tiene también sus propios errores. Por eso gracias a Dios que tenemos la información para poder llegar a los papiros originales. ¿Cuántos dicen amén? De esta manera se han formado diversas sectas, porque cada uno da su propia cadena de enseñanzas, ¿verdad? Y denominaciones. Escuche bien, algunos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer encuentros, pero en el encuentro los vamos a maldecir, les vamos a decir que son unos hijos del diablo. ¿Y qué está sucediendo en la iglesia moderna? Están metiendo cuestiones psicológicas y parapsicológicas dentro de la iglesia. Escuchen bien, haciendo que la gente haga cosas que ni en la Biblia están plasmadas. De esta manera se han formado diversas sectas y denominaciones basadas en la palabra: bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, apostólicos. ¿Qué hacen los apostólicos? Escuche esto, escuche. ¿Cuál es el fundamento de fe de un apostólico? El apostólico dice, bueno, nosotros creemos, escuche bien, que la mujer no se debe pintar, porque la Biblia dice que la mujer nunca debe usar falda. ¿Sí o no? Dicen eso, ¿sí o no? Nunca deben usar falda. Pero escuche bien, porque dice la Biblia que el hombre no puede vestir ropa de mujer y la mujer de varón. Ahora, pregunta: en el tiempo de Jesús, ¿qué usaba Jesús? Usaba faldón. ¿Y qué usaban las mujeres? Pantalón. Entonces, ¿qué rollo? Para poder tener una correcta fundamento de fe, necesitamos conocer la historia. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto. Las mujeres, ¿qué hacen ellos? Las mujeres se sientan aparte, los hombres aparte. La mujer se calla y que vea la marca de mis zapatos, ¿sí o no? Porque eso lo hacen, una situación misógina. Entonces, escuche, ¿por qué lo hacían así? ¿Y por qué
Pablo habla de esa manera? Porque todavía no había templos, porque el templo no se había construido, porque había un templo solamente y era romano. Y la Biblia nos enseña a nosotros, escuchen bien, que solamente había sinagogas, y en las sinagogas judías se acostumbraba que las mujeres de un lado, los hombres de otro. Estaba sentado el Cohen, el sacerdote o el rabino, que les iba a enseñar, les impartía la enseñanza a los varones. Las mujeres se callaban, y entonces llegaba el Shabbat, y en el Shabbat le decía: bueno, te voy a enseñar lo que nos enseñó el rabino. Y entonces, ¿qué hacía? Prendían las velas del menorá y empezaba a enseñarles. Por eso dice la Biblia: las mujeres callen en la congregación, no sean ostentosas. Va a toda una situación. Pero escuche esto, Jesús y Pablo habla, escucha, la circuncisión no es ella que se hace en la carne, sino la que está en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es bien importante, Pablo le da esencia a ciertos preceptos. Nosotros podemos ver, escuchen bien, que por la falta de cultura, por la falta de estudio, la gente se alucina y crea sus propias denominaciones. Escuchen bien, cada denominación forma su propia cadena de enseñanzas basadas en creencias absolutas que aquellos que les escribieron y que las interpretaron no pueden mover nadie la enseñanza que se les ha dado. Recuerden lo que le dijo nuestro Señor a los fariseos. Vayamos a Mateo 15 del 1 al 9. Vamos a Mateo 15 del 1 al 9. ¿Sabe que los judíos hicieron lo mismo? Mateo 15 del 1 al 9. Vaya rápidamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿La tradición de quién? No está diciendo la tradición de la Torá. Está diciendo la tradición de qué. Ahora, ojo, ¿qué estudiaba Jesús? ¿Qué estudiaba Jesús? Estudiaba la Torá y estudiaba los profetas. Él no estudiaba el Talmud. Torá y profetas. Escuche esto. Vea lo que dice. Respondiendo a él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Por vuestras qué? Fíjense que hay algo bien importante. Escuche esto. ¿Se ha dado cuenta de algo? Mire, le voy a decir, no quiero ser el Grinch. No quiero ser el Grinch para usted, pero lo voy a hacer. Voy a traer el domingo varias vírgenes ya se le llama Guadalupe todavía, sí. Varias vírgenes de Guadalupe. Usted va a llegar a su casa y las va a poner ahí. ¿Sí lo van a hacer o no lo van a hacer? ¿Por qué no? Ustedes pónganlo ahí. No pasa nada. Es algo representativo. ¿Por qué no? Dice la Biblia que detrás de cada imagen hay un qué. Y que lo sacrificado a los ídolos no es a los ídolos, sino a qué. Ok. ¿De dónde viene el arbolito de Navidad? Ahí está, el arbolito. Ay, porque gime y porque salo y ellos les gustan. Y vamos a poner al arbolito. Y tú ponte orejas de reno, por favor, por favor. Y yo de Santa Claus, por favor, por favor. Y mira, los vestimos de enanos. Y ahí están el árbol, porque es bonito. Hay que tener espíritu navideño. Si tú te vas a la historia, donde nace la Navidad, Inglaterra, donde se le sacrificaban animales y después personas a un árbol, el cual les brindaba protección, y que después en el tiempo babilónico adoptaron esta costumbre. Escuche bien, y que las esferitas representan al dios Sol. ¿Sí sabía eso? Y que la estrellita que está hacia arriba representa al dios Rembrandt, al dios estrella. Y ahí está la gente. Y ahí están en las iglesias el pastor de Santa Claus. Y mira cómo baila. ¿Sí me dice o no? Y pues vamos, ¿cuál es el problema? Por eso le digo,
Llévese su virgen, llévela, 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 llévela. Porque si tú le enseñas a tus hijos basado en una mentira y en una tradición, digan conmigo tradición, sus hijos van a aprender tradición. Dígame, ¿cómo le hacen en los pueblos, hermano Rogelio? Con el santo. Ahora le toca el santo, ¿verdad? Y este es el santo, y el otro tipo no tiene nada que comer, sale a robar, pero él hace la fiesta al santo y le da de comer a todo el pueblo, ¿no es así? Tamales, café. ¿Qué más hizo, hermano? Ponche, no es cierto. ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se hace? No, los santos. Sí. Y toda una tradición. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuelgan el arbolito y, ay, no pasa nada, pongo una virgen. Cuando usted conoce una verdad, su espíritu no está tranquilo. Por eso algunos en Navidad ni me invitan ni al pavo. Yo no estoy en contra de que cenen, está bien, pero explíquele a su familia inconversa que Jesús tiene que nacer en su corazón. Es más, escuche esto, por favor, escuche. La Iglesia Católica dijo, Jesús nace el 25 de diciembre. Porque todos los dioses, Baco, Artemisa, todos los dioses paganos cumplen años el 25 de diciembre. Todos los dioses paganos los encasé el 25 de diciembre. Jesús nació en septiembre, no en diciembre. Así es que cuando llegue Navidad, diga, feliz no cumpleaños, Jesús. Feliz no cumpleaños. Pero usted piense eso. Ahora, escuche, usted que me conoce a mí, yo no le voy a prohibir nada. Pero ya le dejé la papa caliente en las manos. Usted haga lo que usted quiera hacer. Es bien interesante esto. Jesús les dice, ustedes invalidan, vean lo que dice ahí. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿El que le dijo? Fuerte, ¿el que le dijo? No le estaba diciendo la doctrina, le estaba diciendo el mandamiento. La palabra correcta es el precepto de Dios. Por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así también invalidando el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Y las iglesias crean tradiciones. Ay, ¿qué de malo hay? O sea, a Jesús se le puede ver en todo tiempo, aún en el Halloween. Hay que celebrar el Halloween en la iglesia. Bueno, no se adelanten algunos. Ya lo que les dice Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de ¿qué? Mandamientos de ¿qué, amados? De hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Y Jesús les empieza a decir, les voy a enseñar el precepto y se los voy a revelar. La gente crea sus propias doctrinas, sus cadenas de enseñanzas. Pero escuche esto, cualquiera, diga conmigo, cualquiera podemos hacer una doctrina. Tú puedes hacer tu propia, es más, en tu casa tú tienes tu propia doctrina. Tienes tu propia enseñanza, tu propia manera de enseñar a los. Y los niños no los toca porque son machitos. Las niñas están para lavar y para hacer. No, amado mío, tú creas tu propia doctrina. ¿Sí me está escuchando? Pero tú puedes crear tu propia doctrina. Todos vamos a ayudarnos. Y no hay problema que el varón trabaje y que la mujer trabaje. No hay problema. ¿Sí me está escuchando? Usted crea su propia doctrina, porque la doctrina es una cadena de ¿qué? Entonces los trabajos tienen cadena de enseñanzas, las empresas tienen doctrina y todos tienen una cadena de enseñanzas basadas en una creencia. Todos llegan a un fin, ¿verdad? Tienen horarios de trabajo y cuestiones así. Aunque muchos de nosotros profesamos la Biblia, tomamos nuestra propia interpretación.
Nuestro Señor le dice algo de suma importancia. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres, argumentando que cambiaron los mandamientos de Dios y los convirtieron en mandamientos de hombre. Originalmente Dios entrega 613 preceptos. Digan conmigo preceptos. De la mano de Dios, 613 preceptos. Diga conmigo preceptos, fuerte, diga preceptos. De la mano de Dios, a los que les llama preceptos, mismos que están escritos en los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Y de ellos, escuchen bien, de ellos los judíos en su propia interpretación crearon su propia doctrina, y su propia doctrina llamaron Talmud, y en el Talmud hicieron 5,000 mandamientos. En su propia interpretación ellos hicieron 5,000 mandamientos. ¿Qué dice el Talmud? Los judíos habían creado su propia secta y su propia doctrina basada en sus principios personales, lo cual llamaron Talmud. ¿Qué dice el Talmud? Dice: 1, se considera un animal a toda mujer que no sea judía, que no haya nacido de madre judía. Si matas a un no judío, te es contado como una ofrenda a Dios cuando matas a uno que no es judío. Todos los no judíos son cerdos, son goyines. Los 613 preceptos los convirtieron en 5,000 preceptos, en 5,000 mandamientos o doctrina. Digan conmigo doctrina. ¿Por qué hay una diferencia entre doctrina y precepto? Porque el precepto es algo que Dios le da al hombre. La doctrina es algo que el hombre creó o interpretó. ¿Qué es un precepto? La palabra precepto en su raíz etimológica del hebreo se pronuncia misbah. Digan conmigo misbah o misbot, misbah, ¿sí? Que es un mandato de vida. ¿Es un qué? ¿Qué significa precepto? Mandato de vida. Es un principio basado en leyes inquebrantables, que su propósito es dar vida al hombre en todas las áreas que le incumben al hombre. Mientras la doctrina puede estar basada en estándares de pensamientos humanos y de propósitos humanos, escuchen bien, los preceptos están basados en pensamientos divinos, en beneficio para los hombres. Puede decir amén a eso, mi amado. Muchas religiones están basadas en la Biblia. Muchas están basadas en la Biblia, aseverando que tienen la absoluta verdad, pues la Biblia tiene toda la inspiración divina. Y lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Claro que tiene toda la inspiración divina, pero cuando tú haces a un lado a que inspiró la Biblia, que es el Espíritu Santo, solo que vas a crear es tu propia doctrina, tu propia forma de pensamiento, y vas a hablar de la salvación lo que no es la salvación, y vas a hablar de la fe lo que no es la fe, porque todo el reino está basado en principio y en precepto. ¿Qué es un principio? El principio está basado en leyes inquebrantables o preceptos, los cuales nos son revelados por el propósito que tienen en sí, la guianza que Dios le da al hombre a través de esos preceptos. El principio es una llave que abre la puerta a la voluntad de Dios y al reino de nuestro Señor. ¿Cómo puedo saber que estoy aprendiendo lo correcto? ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Cómo puedo saber? Pastor, enséñeme. ¿Cómo sé que estoy aprendiendo lo correcto? Toda enseñanza o palabra delegada por Dios, ¿sí?, por el Dios del cielo, tiene objetivos definidos y los convierte en llaves que abren el reino de los cielos. El mismo Señor habló del propósito de la palabra. Digan conmigo, el propósito de la palabra. Ahora, Isaías capítulo 55, versículo 11 dice lo siguiente: así será mi palabra, mi precepto, mi principio que sale de mi boca. No volverá aquí a mí, ¿qué dice? Vacía. 1, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Punto número 1. La palabra genuina nunca vuelve vacía. Digan conmigo, nunca vuelve vacía. Deuteronomio 28 del 1 al 14 habla de las bendiciones a la obediencia.
De las bendiciones a la obediencia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Lean Deuteronomio 28 del 1 al 14. Y él mismo dice que si tú escuchas la palabra, guardas la palabra, la pones por obra, no te apartas de ella, escuchen bien, y no haces idolatría, porque el orgullo es idolatría, no haces idolatría, entonces todo principio de prosperidad estará sobre tu vida. La gente quiere escuchar una palabra profética de que Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una empresa, Dios te va a dar, escuche bien, algo maravilloso. Pero no se le enseña a la gente cómo recibir el milagro. Y la única manera de recibir un milagro de Dios es haciendo lo que dice Deuteronomio 28. Escucha la palabra, guarda la palabra, pon por obra la palabra, no te apartes de la palabra a la diestra ni siniestra, créela y no hagas idolatría. ¿Sí? Punto número 2. Dice la Biblia, la palabra hará lo que yo quiero. ¿Te das cuenta que la palabra se puede utilizar para manipular? ¿Sí te das cuenta de eso? Se puede usar para manipular. El predicador puede manipularlos. Puede manipularlos. Pero si ustedes no tienen un fundamento, la iglesia actualmente se deja manipular. Mira el Espíritu Santo, ahí está. Y la gente obviamente no siente absolutamente nada. E incluso escuche esto, si tú debes ser tocado por el Espíritu Santo cuando el Espíritu te toca y te tumba. Escuche bien, porque si tú puedes hacer aún de eso una propia doctrina. ¿Sí me está escuchando? Tenemos que ser genuinos. Dice la Biblia, hará lo que el Señor quiere. Cuando se manipula la palabra, pierde la esencia espiritual y su diseño. Digan conmigo, su diseño. Y de esta manera jamás alcanzarás el propósito deseado. Por eso es que yo les enseño una y otra vez el origen de la palabra. ¿Se han dado cuenta en eso? El origen es esto, ese es el propósito, este es el diseño, esto es lo que Dios quiere y así es su palabra. Si yo se las enseño correctamente, ustedes la creen, la viven, no se apartan de ella, Dios los va a bendecir. Aleluya. Quizás existan gente que no está preparada en la palabra y la acomoda a su conveniencia por convencer a alguien o a un grupo de gente. De ahí, escuchen bien, vienen frases como créelo, decrétalo, recíbelo. Y la gente solo cree, sí, pero ¿en qué creo? ¿Quién te dice a ti que lo que tú crees es lo correcto? Tú ves el 12 de diciembre un montón de gente. ¿Esa gente tiene fe o no tiene fe? Pero su fe no tiene un fundamento. No tiene un fundamento. Están cargando un ídolo que no existe. Están llevando una ilusión. Pero ¿qué los lleva? Es que no, y yo recibí un milagro. ¿Por qué recibieron el milagro? Dice la Biblia en Isaías que cuando alguien recibe un milagro, escuche bien, y piensa que es de su ídolo, que no piense que es de su ídolo, porque ha sido la mano y la gracia y el favor de Dios sobre la persona. Yo conocí a una persona, escuche esto, una persona que tuvieron un accidente fuertísimo. El carro dio vueltas porque un tráiler los embistió y pegó en la punta del carro y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas el auto. Escuchen bien, salieron disparados por los vidrios del auto, salieron disparados y lo que se le presentó a la mujer fue la imagen de Guadalupe. Se le presentó a la mujer ahí y dijo, es que no, yo soy guadalupana, y lleva ahí, va. La mujer se cayó, escuchen bien, la mujer se cayó de los pisos de su casa. La mujer sufrió una fractura en la columna y la mujer quedó parapléjica. Escuche esto, la mujer, le predican de Cristo a la mujer se entrega a Cristo, llega a la congregación y cuando llega a la congregación el pastor ora por ella y cuando ora por ella Dios la restaura en un instante y dice, ahora sé que lo que vi no provenía de Dios, ahora yo sé que mi Salvador es Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros digamos, Señor, tu palabra debe traer un efecto. ¿Cuántos dicen amén? Tu palabra debe ser inquebrantada, hará lo que tú quieres. La palabra hace lo que Dios quiere. Amado mío, ¿qué es el fin de la palabra? Nuestra santificación, nuestra conversión, nuestra manera de ver, de hablar diferente, de ser diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú no estás haciendo eso, la palabra no te ha llegado a ti. Si la palabra no te ha cambiado, en ti no hay palabra. Diga conmigo, gloria a Dios. Hará lo que Él quiere.
Escuche bien. Cuando la misma palabra nos enseña a nosotros que la fe sin obras es que muerta. Cuando la palabra se vive con el corazón correcto, como consecuencia la palabra producirá el propósito de Dios. Dice la Biblia que nuestra conciencia, donde habita nuestro espíritu, nos reprende. Por eso es que tú, cuando ya quieres aventarte un pecadito, hay un clavadito, ¿verdad? De repente te resbalas con una cáscara de tequila, siempre el Espíritu Santo está por acá. Gloria a Dios. Punto número 3, será prosperada. Será prosperada. Digan conmigo, es prosperada la palabra. La semilla de la prosperidad y la productividad están en la palabra misma. Es decir, que la palabra tiene que glorificarse por sí misma. Jamás es forzada, pues su naturaleza es la prosperidad. No tienes que manipular la palabra, ni añadirle, ni quitarle, ni aumentarle una revelación sin fundamento. No tienes que hacer eso. Para que vean qué rimbombante yo predico. No, es preferible predicar una palabra sencilla, pero que impacte el corazón del hombre, a predicar algo que no va a producir nada en el corazón de la gente. Sí. Entonces es aquí donde tú debes cuidar lo que enseñas y lo que te enseñan. Ahora, escuche, véame, levante su rostro, míreme. ¿Cómo sabe que yo le estoy enseñando lo correcto? Si usted no lee la palabra. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que yo le estoy enseñando lo correcto si no lee la palabra? Por eso se desvían, porque nunca leen la palabra. Y después se quieren comer y se fascinan. Pero cuando leemos la palabra, denle gracias a Dios que su pastor lee la palabra y estudia, se los desmenuza y se los mete a la boca y a ver, mastíquelo casi y tráguelo. De verdad. Porque algo que no me gusta es que la gente que está conmigo se deje llevar por cualquier cosa. Escuche esto. Un día llegó un hombre que decía que él predicaba en la radio. Sí, no voy a decir nombre para no tijerear ningún manto. Pero escuche bien. Llega el hombre a la iglesia y dice, bueno, les voy a enseñar los 7 bautismos bíblicos. Santo Dios. Ok. 7 bautismos bíblicos que hay. Y estaba en la radio el hombre. Sí. De hecho tenía muy cerquita su iglesia ahí de por ahí. Y escuche esto, el hombre, los 7 bautismos bíblicos. Y entonces dice, gracias a Dios, porque mi hijo que tiene 18 años nunca ha pecado. Hermano, ¿y qué lo dice? La palabra. Entonces estaban yo tenía muchos ministros, muchos líderes, y le dice a los líderes, ahora los voy a liberar del espíritu del cigarro y del espíritu de la caguama y del espíritu de Bacardí y del espíritu y empezó a mencionar alas y delicados sin filtro y Malboro. Y entonces dije, este tipo se los conoce todas, se las ha fumado. Y sabe una cosa, escuche esto, empezó a hablarle y entonces dijo, aquí hay muchos que todavía fuman, que todavía toman, y les voy a sacar el espíritu de esto y del otro y el espíritu y se inventó un montón de espíritus, el espíritu de Camel. El espíritu de Camel. Camel es un cigarro, ¿verdad que sí? Ese espíritu es horrendo, es horrible, porque imagínense a lo que huelen las jorobas del camello. Y empezó a hacer el llamado. Y yo tenía a más de 80 de los ministros aquí con las manos levantadas. Yo venía llegando de otra iglesia de predicar. Y cuando me paré y lo empecé a escuchar, le dije a la que estaba coordinando lo de los diezmos y las ofrendas, le dije, por favor, ponme un sobre, ponme tanto dinero, que voy a tomar el lugar y dame el sobre. Fue la tesorera, me trajo el dinero, me subí a la plataforma, le dije, ¿me permite tantito? Sí, préstame el micrófono. Dije, sí. Dije, muchas gracias, aquí está su ofrenda y que Dios lo bendiga. Pero es que ustedes bajen las manos, que no entienden que los están manipulando. Espero nunca hacer esto aquí, ¿verdad que no? Aleluya.
Escuche esto, porque eso pasa en la iglesia. La gente no lee. ¿Cómo vas a saber si tu pastor te enseña lo correcto si no lees? Y entonces hay congregaciones donde sacan la espada y entonces empiezan a pelear con los espíritus. Ahí, por favor. Eso es horrible. Un día no voy a decir quién es, pero un día llegó uno, fui a un congreso y aquí le traigo una bomba del Espíritu Santo y me trajo una bola pintada de negro con una mechita. ¿Sabe qué fue lo que le dije? Uno me la dejó ahí. Yo estaba arriba del altar y le dije a uno de los diáconos, ahí te va la bomba. ¡Pah! La agarró el diácono y le dije, tírala por allá. Les voy a enseñar esto, hijos de Dios. ¿Sabe cuál es la preocupación de su pastor? Que la gente no sea burlada, que la gente tenga un fundamento de fe. ¿Puede decir amén a eso? Debes aprender. En la Biblia están usando, escuchen bien, el término doctrina muchas veces por la traducción de la Biblia que realizó Martín Lutero. La palabra correcta es principio. Digan conmigo principio. Fuerte, diga principio. No es doctrina. El principio está fundamentado en leyes inquebrantables. ¿Hasta aquí estamos bien, amados míos? ¿Sí? ¿Les puedo preguntar? Hasta ahí, Sammy, por favor. Les voy a preguntar, ¿qué diferencia hay en tu